Con el tema de las elecciones en México, bueno, el día de hoy ya empieza la prensa de Estados Unidos a cubrir el recuento que está haciendo el Instituto Federal Electoral a petición del candidato Andrés Manuel López Obrador. Y esto obviamente empieza ya a entorpecer este supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto. Pero por otro lado, la cobertura sobre Enrique Peña Nieto continúa en Estados Unidos, que no es del todo favorable, vamos a decir. Se continúa manifestando dudas respecto a qué va a hacer si en efecto toma la presidencia en diciembre próximo, que es una incógnita, que poca gente lo conoce, y todos los aspectos de su vida personal empiezan a salir. Y por esto yo creo que Peña Nieto en los últimos días, de hecho después de la elección del domingo, a partir del lunes, empezó a dar una serie de entrevistas exclusivas, Carmen, a los medios internacionales. Todo esto indica que está más preocupado por lo que dicen en el extranjero, o es decir, aquí en Estados Unidos y en Europa particularmente, que dentro de México. Me recuerda esto, Carmen, a Carlos Salinas de Gortari, que según decían, se levantaba en la mañana y el primer diario que leía era el Wall Street Journal y no la prensa nacional. O sea, ya empieza a notarse una preocupación por la imagen que puede tener o lo que dicen en Estados Unidos particularmente sobre él. Y sí ha habido una cobertura escéptica y crítica sobre su candidatura, cuestionando si realmente fue una elección limpia, como se dijo originalmente. Eso ya está en entredicho. Y en ese sentido es que ha respondido Peña Nieto y su equipo. También su equipo ha estado haciendo declaraciones a la prensa. No ha sido una cobertura del todo favorable. Porque sí, Peña Nieto, a pesar de toda la campaña y la respuesta rápida mediática que hemos visto en los últimos 3 días, sigue teniendo un problema de imagen, particularmente aquí en Estados Unidos. Y eso lo vemos, pues, como digo, en la cobertura, las preguntas que le hacen los periodistas, muy enfáticos, muy insistentes en qué va a hacer con el crimen organizado, si va a enfrentar con la misma agresividad y con los mismos métodos de represión militar de Calderón, que finalmente tienen toda la aprobación material a través de la iniciativa Mérida del gobierno de Estados Unidos. Algunos han optado obviamente por darle el beneficio de la duda. Por ejemplo, el senador John Kerry, que es el presidente de la muy poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el presidente electo, estos sí insisten en que es el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, tiene el plato lleno, tiene mucho trabajo y merece nuestra ayuda, no solo nuestras felicitaciones, porque obviamente ha recibido muchas felicitaciones, no solamente la de Barack Obama, que fue muy polémica, desde luego, porque también lo llama presidente electo, sino también de legisladores de Estados Unidos. Y dijo Kerry, tenemos que romper con el viciado círculo de violencia y corrupción, de lo contrario no habrá líder mexicano que tenga éxito. Entonces esa es la opinión de un senador muy poderoso, porque como digo es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Después, el día de ayer, Carmen, una columna que es muy leída aquí en Estados Unidos en el Washington Post, que se llama The Reliable Source, o sea, se traduce La Fuente Confiable, es el título de la columna que se publica en la sección de Style, que es una especie de sección de sociales. Lo aborda esta columna, se la dedican totalmente a la pareja presidencial y le llaman, o sea, la nueva pareja presidencial mexicana, y le llaman el presidente telenovela. Y bueno, destacan los principales aspectos de esta vida de Peña Nieto y de su esposa, glamorosa esposa, Angélica Rivera, que han vivido una vida de telenovela. Y las etapas más destacadas de esta vida de telenovela de esta pareja es, para empezar, que las mujeres lo adoran, que vuelven a sacar esto que ya se había mencionado en otros medios, Carmen, de que que su apodo es Bombón. Y que dicen Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón, y que bueno, que es un gran
que atrae mucho el voto femenino y que lo ven muy atractivo las mujeres. Este es uno de sus aspectos de la vida de telenovela que vive. Luego también sacan el hecho de que la primera esposa de Peña Nieto murió en circunstancias misteriosas, Mónica Pretellini, que supuestamente murió de un ataque epiléptico, pero que hay muchas dudas respecto a si realmente murió de esa manera, que ha tenido relaciones extramaritales. De hecho también tiene un hijo. Sacan que la ex esposa recientemente lo balconeó en Facebook. Después dicen que su esposa, Angélica Rivera, es más famosa que él. Después sacan un pequeño párrafo de cómo se conocieron, lo que ya se ha dicho en México, y terminaron casándose en una elegante boda en 2010, después de que el Vaticano, creo, anuló el matrimonio católico de ella. Por último, dicen que los dos son muy fanáticos del YouTube y que tienen varios puestos en el YouTube, empezando con que el Washington Post sube a su portal, que es el mensaje de felicitación que filmaron los dos, o sea, Angélica Rivera y Peña Nieto, en diciembre pasado. Finalmente, Carmen dice, ¿cuáles son los pasatiempos de este señor que puede ser el próximo presidente de México? Bueno, no es un gran lector, de hecho no pudo mencionar 3 libros, según el New York Times, cuando le preguntó el mes pasado. Y hay que recordar que no pudo mencionar los 3 libros que había leído o que habían incidido o influido en su vida en noviembre pasado. Pues en junio todavía no podía mencionar 3 libros, según el New York Times, lo que retoma la columna The Reliable Source de el Washington Post, pero que sí escucha música de ABBA y Celine Dion, y que las 2 películas que más le gustan es la película The Departed, que es sobre la mafia en Nueva Inglaterra, en Boston, y la biografía de Edgar Hoover, el emblemático, legendario director del FBI, según le dijo en esta entrevista al New York Times. Y bueno, eso es lo último aquí en Estados Unidos respecto a Peña Nieto. Allí el día 3, que fue el martes, se le volvió a preguntar a la vocera del Departamento de Estado sobre México, sobre la polémica de las elecciones, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador estuviera desafiando el resultado, y ella volvió a insistir en que esperan poder continuar colaborando estrechamente con este aliado tan importante que es México, en todo lo que respecta el combate al narcotráfico y al crimen organizado, con el presidente que tome posesión el 1 de diciembre de este año. Denise, comentabas esto que en su momento hablábamos antes de entrar a la mesa con ustedes al aire, que es esta entrevista que ha sido destacada, digamos, como nota de prensa por las respuestas de Enrique Peña Nieto sobre las preguntas respecto a la estrategia contra el crimen organizado. Se ha destacado que Enrique Peña Nieto ha dicho que hará algunos ajustes de lo que se ha hecho hasta este momento, pero que no habrá un cambio radical. En términos periodísticos, ahí hay una respuesta sobre el quehacer del gobierno que viene en un tema central como el combate al crimen organizado. Ya con esta entrevista y con este planteamiento que hace Peña Nieto a Fareed Zakaria, pues nos anuncia que el asunto efectivamente tendrá algún cambio marginal, algún ajuste, pero que en la esencia se mantendrá hasta este momento lo que ha sucedido en México, y ya cada quien descríbalo como quiera. Está la respuesta misma, que es muy importante porque estamos imaginando qué va a venir en materia de políticas públicas sobre este tema, pero está también la escena misma. Esto que a continuación presentamos algunos fragmentos, que es una situación inesperada, una situación que no logra sortear bien Peña Nieto, que es que algo pasa con su apuntador, o con su, más que apuntador, yo presumo
que él está escuchando la traducción del español al inglés que la cadena CNN pues está teniendo para que pueda comunicarse con Fareed Zakaria y Fareed Zakaria con Enrique Peña Nieto. Entiendo que habrá una traducción para que ambos puedan llevar a cabo esta conversación. Algo sucede ahí que hace que Enrique Peña Nieto esté inseguro, que tenga pausas muy largas, dramáticas pausas en la televisión que es no perra, sino perrísima. Cuando se trata de mostrar una circunstancia de esta naturaleza, se pone se resalta de una manera muy fuerte cuando alguien está atravesando por una circunstancia embarazosa en este sentido. Y bueno, los dejamos con un fragmento precisamente de esta entrevista con CNN y Fareed Zakaria y Enrique Peña Nieto. Mira, Fareed, lo que buscamos ahora en la nueva estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública, bajando los índices de criminalidad. Pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Let me ask you about the last president of Mexico who came from your party. Le pregunta sobre lo que dijo Ernesto Zedillo, el expresidente de Brasil, Cardoso, lo que dijo Gaviria de Colombia respecto pues al fracaso de las estrategias en general de combate al crimen organizado en la guerra contra las drogas. Y bueno, pues le está planteando el periodista estadounidense a Enrique Peña Nieto sobre su postura acerca del asunto. Y bueno, en esta postura de que claramente ha fracasado ese modelo, y le lanza la pregunta que contesta Peña Nieto en esta entrevista con CNN. Está poniendo en términos críticos la estrategia punitiva, digámoslo así, el prohibicionismo, pues llevando al terreno de la discusión que en el mundo existe sobre si hay que cambiar dramáticamente las estrategias contra el crimen organizado. Peña Nieto le contesta. Abrir un nuevo debate sobre cómo combatir el tráfico de drogas, cuáles serán los mecanismos que prueben mayor efectividad. Hoy tenemos mayor producción de drogas, mayor consumo de drogas. Es claro que lo que hemos venido haciendo en el hemisferio no ha funcionado debidamente. Personalmente no estoy en favor de la legalización de las drogas. No me convence como argumento, que me parece responde más a la frustración de sectores de la sociedad que no ven resultados. Sin embargo, abramos un nuevo debate, una revisión en la que Estados Unidos juega un papel fundamental para hacer esta revisión. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Denise, ¿qué piensas? Pues es nuevamente, lo reitero, el tipo de comportamiento que mostró Enrique Peña Nieto en la fila en Guadalajara, que es la incapacidad para actuar en contextos de incertidumbre, la incapacidad para tener reflejos rápidos y adaptarse a circunstancias que lo colocan en un contexto de exigencia y que demuestran ciertas limitaciones intelectuales y de comportamiento político de parte de alguien que es el virtuoso
actual presidente electo, que no sabe cómo responder cuando es colocado en una vitrina, cuando hay un escrutinio sobre él, cuando está en contextos que no controla cada una de las variables, y la incapacidad para responder en esos contextos de manera adecuada. Lorenzo. Bueno, aquí lo que me interesa es sobre todo el contenido, fíjate. Nos dice, en realidad yo no sé por qué se quedó ahí medio trabado, porque lo que dijo aquí ya lo había dicho antes, ya lo debía de tener de memoria. No hay ninguna otra cosa que decir, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Lo poquito mejor, no aquí, sino en otro lado, es la creación de una gendarmería que implica tener esas fuerzas en el campo, no en las zonas urbanas, sino ahora saturar algunas áreas rurales con la gendarmería. ¿Por qué tomó ese término? Pues quién sabe, pero seguramente eso ya lo han de haber discutido dentro ellos, y lo que nos están diciendo aquí es vamos a seguir lo mismo que hizo el otro, nada más que con más recursos. Quiere decir que vamos a gastar más todavía en eso. Él dice, a mí no me convence lo que dijo Cardoso y Cedillo y Gavidia. Que nos diga las razones. No, es que a mí no me convence. Yo digo que es por esto y por esto y por esto. No lo ha dicho. Lo único que ha dicho es que va a seguir con lo mismo. Bueno, pues ese fue uno de los problemas gordos de Felipe Calderón, que inició esta política y no supo cómo llevarla a cabo. Lo que le promete al país es seguir por lo mismo. Sergio, para cerrar la mesa, ¿con qué te vas? Con una acotación sobre el Nixon mexicano, que él pensaba en el Nixon que abrió relaciones con China, pero se le olvidó que Nixon fue forzado a renunciar a la presidencia por un problema de malos manejos durante las elecciones. Creo que quienes le ayudaron a escribir ese libro no conocen bien la historia de Estados Unidos, seguramente consultaron Wikipedia y por eso se quedaron en esa parte de la historia. Valdría la pena, Daniel, si te parece bien, una especie de resumen ejecutivo de cuáles son los datos que hemos podido confirmar y de cuáles son los elementos que pusimos a la mesa en términos de información de este llamado caso Soriana. Si te parece, hagamos este recuento. Sí, empezamos por, digamos, lo que sería la entrega de los documentos que, como tú ya apuntaste, llegaron en un sobre aquí a las oficinas de MBS. Y bueno, esos contratos firmados fueron entre 6 estados y un municipio, que ahora, ajustando la cuenta, lo que tenemos, como ya habías dicho, son 2.265 millones de pesos. Esto evidentemente, bueno, pues hay que subrayarlo, es uso de recursos públicos para la compra de despensa para las empresas Soriana y aquí vienen las fechas, entre diciembre del año 2011 y junio del año 2012. Estas fechas, que concentradas en este paquete de documentos, pues es evidente que haciendo una línea de tiempo coinciden con el nombramiento ya sea oficial de los candidatos a la presidencia de la República, cuando no se sabía exactamente quiénes eran los abanderados, y pues incluso ya si hablamos de junio, pues del desarrollo propio de las campañas. Digamos que los tiempos empatan en ese sentido. Con los tiempos electorales. Con los tiempos electorales, ¿no? Entre los documentos en poder de esta primera emisión, como tú ya lo has apuntado desde el mismo viernes, hay contratos o licitaciones manejadas por sus gobiernos de distintos partidos. No obstante, la mayoría de ellos, como lo decías hace rato, son de gobiernos emanados por el Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos serían el gobierno de Veracruz, Nuevo León, Durango, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y, bueno, hay un municipio, el municipio de Metepec, que pertenece al Estado de México, que también manejó pues este tipo de programas. Cabe subrayar, Carmen, que depende del Estado. También hemos encontrado en los contratos que vienen nombres diferentes, no siempre le llaman despensas. Hace rato escuchamos que se llaman desayunos fríos, otros le llaman desayunos calientes, otros le llaman apoyo para familias en desamparo. Es decir, hablar de despensas en general, a lo mejor había que verlo, depende del Estado, aunque también, bueno, en las licitaciones les llaman de otra manera, ¿no? Sí, la denominación puede ser diversa según el Estado que está licitando o asignando a Soriana. Exactamente, ¿no? Y habría otros estados que no son del PRI, que ya has leído tú las aclaraciones que han hecho, el gobierno de Guerrero y Sinaloa, ¿no? Estas licitaciones en general se trata de licitaciones hechas bajo licitación pública, invitación restringidas a cuando menos 3 personas y adjudicación directa.
De los documentos que tenemos nosotros, hay algunas que parecen como licitación pública, concretamente la del Estado de México, y que, bueno, se explica que es una licitación pública, obviamente, pero que de repente en la presentación de las propuestas técnicas, ya solamente aparece los precios que ofrece Soriana. No sabemos exactamente qué pasó ahí, si realmente las otras empresas que inicialmente licitaron, finalmente decidieron no presentar alguna propuesta. Eso estaría por aclararse, pero de los documentos que tenemos nos consta solamente ese hecho. Y bueno, lo que podemos afirmar, como ya habíamos dicho, se trata de recursos públicos y bueno, la periodicidad del tiempo en el que se dieron estos contratos. ¿De dónde salió esto? Bueno, ¿cómo es que se engloba todo esto? Bueno, fue a partir de que el martes 3, debemos de tener muy en cuenta, el lunes 2 y el martes 3, de julio, cientos de personas abarrotaron las tiendas sorianas en el oriente de la Ciudad de México, a donde acudieron con monederos electrónicos, y de ahí surge toda esta avalancha que se ha venido encima. Se grabaron videos, la izquierda empezó a decir que esto había sido motivo de fraude electoral, que había sido compra de votos, ya la famosa famosa conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, porque pegó todas las tarjetas en un muro y en una columna, y esto ha cobrado mucho más relevancia pública, pero eso está por demostrarse, y lo que tenemos nosotros duro, pues, es los datos que hemos expuesto aquí sobre los contratos que ya describimos, que tienen que ver con el paquete que nos llegó y que, haciendo una línea de tiempo, coinciden exactamente con el periodo electoral. Así es, bueno, pues ahí está el tema Soriana. En efecto, lo que nosotros tenemos a la mesa, y así lo divulgamos, son los datos duros de que hubo adquisición masiva de despensas en todos estos estados de la República que hemos mencionado, y si de ahí se puede afirmar o confirmar que los gobernadores de los estados en cuestión utilizaron esas despensas con propósitos electorales, es precisamente lo que se le está pidiendo a la autoridad, que investigue y que constate si las declaraciones hechas en términos acusatorios por parte del movimiento progresista en contra tanto de Soriana como de los gobiernos de los estados. Les llamó cártel de gobernadores Ricardo Monreal el día de ayer en su conferencia de prensa, hablando de una acción concertada de gobiernos de los estados gobernados por el PRI para comprar masivamente el voto en México vía las tarjetas Soriana, vía las despensas o vía un conjunto de cosas que son las denuncias que han presentado ante la FEPADE y ante el IFE y ante, y seguramente formarán parte de su impugnación general que tendrán de aquí al jueves hasta las 12 de la noche para que el Tribunal Electoral revise todos estos elementos y bueno, pues vea que procede en función de este proceso electoral por la presidencia de México. Así que el tema no es cualquier cosa. El tema de las acusaciones de compra y coacción del voto masivamente en México es un asunto que